a que abra sus Biblias en el capítulo 3 de Colosenses, versículos 5 al 7. El título del mensaje de esta mañana es Muertos para hacer morir. Es como un juego de palabras, ¿cierto? Muertos para hacer morir. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Le invito a que cierre sus ojos para que oremos delante de la presencia del Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por la posibilidad de estar un día más congregados, en comunión los unos con los otros, con el único objetivo de aprender de tu palabra, Señor, para ser instruidos, para corregir lo deficiente en nuestras vidas y poder encaminarnos de acuerdo al mandato que tú nos enseñas. Bendice cada hermano, hermana que ha llegado hasta este lugar, bendice su corazón, danos un corazón enseñable, Señor amado, y ayuda para que nuestra mente esté atenta al consejo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida del hombre está marcada por hechos, ¿cierto? Nacemos, crecemos, envejecemos y nos morimos. Pero en el recorrido hay ciertos hitos que marcan a muchos. Algunos la graduación del colegio o de la universidad, el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la muerte de un familiar cercano, una enfermedad grave, etc. Cualquier cosa puede marcar la vida de un ser humano. Muchos dicen, mi vida cambió después de este evento, y podemos decir que hubo un antes y un después. La historia de la humanidad también tiene hechos que marcan, ¿cierto? Pero tal vez el hito que más trascendencia tiene en las líneas de tiempo es el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Cuando ponemos en la línea de tiempo, decimos un antes de Cristo y un después de Cristo. Bueno, pero Cristo no solo vino a marcar un punto en la línea del tiempo, sino que vino a marcar tu historia personal. Su obra gloriosa genera un antes y un después, y de eso se trata el mensaje de hoy. Es clara la transición de los capítulos 1 y 2, ¿cierto? Que son los que son predominantemente de enseñanza teológica, en los que Pablo le da las bases a los colosenses para luchar contra esa amenaza que traía Epafras, ¿cierto? Como mensaje a Pablo, ¿cierto? Acerca de estos judaizantes y gnósticos. Y la semana pasada tuvimos una enseñanza de una bisagra en cómo su argumentación, ¿cierto? Que era para lograr la parte práctica que vamos a exponer ahora en estos capítulos 3 y 4. Era trascendente comprender que nuestra deuda de muerte, ¿cierto? A la que estábamos condenados porque debíamos morir por pagar el precio de nuestro pecado, ya está pagada y que ahora estamos escondidos en Cristo. Ahora Pablo comenzará su contraste de la vida nueva que debemos de exhibir, que debe ser concordante con nuestra realidad posicional, ¿cierto? Somos santos en Cristo. Para ello realiza un contrapunto y de hecho, si usted se fija en su Biblia, si tiene la Reina Valera, el título de este segmento es La vida antigua y la nueva. No hay mayor contraste posible entre lo que éramos y lo que somos hoy, solo por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y para establecer su argumento, lo establece en nuestra enseñanza en 3 puntos, ¿ya? El número 1 es un mandato, ¿cierto? Que está escondido en el versículo número 5 y que lo vamos a desglosar. El número 2 es la causa de ese mandato que está en el versículo 6. Y el tercer punto es el argumento del mandato que está en el versículo 7. Vamos al mandato, dice el texto, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿No te llama la atención que después de entender que habíamos muerto con Cristo en la cruz, ahora el apóstol nos diga que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros?
¿No estábamos ya muertos? ¿Cómo era eso de que estábamos muertos? Bueno, la respuesta es muy simple. Posicionalmente, pagamos nuestra deuda de muerte que teníamos con Dios, ¿cierto? Estábamos todos condenados a morir por el pago del pecado y Cristo de manera sustitutiva es quien paga, ¿cierto? Esa deuda de muerte con nosotros. Por lo tanto, al estar unidos espiritualmente con Cristo, nosotros morimos con Él en la cruz y al morir con Él pagamos nuestra deuda con el Padre. Pero, hermanos, eso no nos hace perfectos, ¿cierto? No es que hayamos sido tocados por una varita mágica y la aureola se encendió de inmediato en tu vida, ¿cierto? Y que de ahí nunca más vas a volver a pecar. Todo lo contrario, a pesar de tener nuestra deuda saldada con el Padre, seguimos viviendo en esta naturaleza pecaminosa, ¿cierto? En esta carne no glorificada y que por tanto se exige de nosotros un esfuerzo, ¿cierto? Y el apóstol lo pone en este texto como un mandato y ese esfuerzo es lo que dice el versículo 5. Fíjate conmigo lo que dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. El pues podríamos haberlo puesto al comienzo de la frase y haberlo sustituido tal vez por un por lo tanto o por consiguiente, refiriéndose a lo anteriormente expuesto, a todo lo que venía diciendo en los capítulos 1 y 2 y especialmente en los versículos 3 y 4 que vimos la semana pasada. Y el mandato es haced morir. Ese es el mandato. Haced morir. Es un mandato, está conjugado como un imperativo en voz activa, ¿cierto? Donde el sujeto es el que debe cumplir la acción de ese verbo. ¿Quién es el que debe hacer morir? Tú y yo. Así como lo hizo Pablo al mandárselo a los colosenses, ahora por extensión a nosotros, ¿cierto? Nosotros somos los que tenemos que hacer morir, ¿cierto? Y el verbo traducido es matar, mortificar, hacer morir y en voz activa adquiere el sentido de privar de poder. ¿Ya? Como dijimos, la muerte con Cristo es una acción divina. Es Él que murió en manera sustitutiva. En el momento de la salvación, por lo tanto, se produce la liberación de la pena del pecado. Y comienza ahora la experiencia de la liberación del poder esclavizante del pecado sobre el creyente. Y esto prepara al creyente para vivir fuera de la corrupción propia de su vieja naturaleza. Mira lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ya? Por tanto, como dice Pablo, ahora esa posición de libertad debe ser llevado a la vida práctica. Es decir, cuando tú eres salvo, ¿cierto? Moriste para el pecado. Cuando tú eres salvo, ¿cierto? Cambiaste de naturaleza. Y en la consecuencia lógica es porque habéis muerto al pecado, como decía el versículo 3. Ahora, en el versículo 5, él nos dice, bueno, ahora debes hacer morir lo que te queda de remanente en tu naturaleza pecaminosa. Los creyentes no deben dejarse gobernar por el pecado, para quien han muerto y por tanto ese pecado perdió o esa vida pecaminosa perdió sus derechos sobre ellos. Fíjate, en el mismo capítulo 6 de Romanos dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, el contrapunto, ¿cierto? Es presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta nueva vida en Cristo, por lo tanto,
es totalmente incompatible con la vida de pecado que llevábamos anteriormente. Y lo grandioso de esto es que para poder vivir en conformidad con la voluntad de Dios, Él opera el poder necesario sobre nuestra naturaleza terrenal para que el poder del pecado quede abolido. Es decir, sin la capacidad de imponerse sobre nuestra vida y a su vez ésta pueda someterse al mandato del Señor. Observe lo que dice la versión Nueva Biblia de las Américas de este mismo versículo. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal, lo mismo que leíamos en nuestro texto inicial, ¿cierto? Como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Pablo llama a esta vieja naturaleza miembros del cuerpo o miembros sobre la tierra, en sentido de aquello con lo que se operaba en la esclavitud del pecado. Con los miembros del cuerpo se practican los pecados propios de la condición terrenal del hombre caído. Mira lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y en Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por lo tanto, cuando leemos eso en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, es lo mismo que tenemos en nuestra Biblia de la Reina Valera, donde dice, dejad las prácticas terrenales. De este modo terrenal de vida que tiene que ver con la expresión del viejo hombre. Los miembros sobre la tierra o los miembros terrenales fueron usados desde la caída para practicar el pecado y de alguna manera da cuenta de esa naturaleza degenerada, de esa naturaleza corrompida que estaba esclavizada por el pecado. Sin embargo, nuestra realidad es que no solo nos quedamos, ¿cierto?, con lo que aprendíamos la semana pasada, que habíamos muerto con Cristo. No solo nos quedamos en la crucifixión con Cristo, sino que el concepto le sigue hacia su resurrección con Él. No solamente nos quedamos muertos con Cristo, sino que ahora estamos vivos con Cristo y se produce ese cambio de nuestra identificación con Él. Es decir, hay un antes y hay un después en la vida del cristiano. Un antes en el pecado y un después en la nueva vida. Separada de la antigua forma en una transformación radical, como si hubiéramos sido creados de nuevo, ¿ya? Y si usted lee 2 Corintios 5:17, que muchos de nosotros lo aprendimos de memoria, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Es una nueva creación de parte de Dios. Las cosas viejas pasaron, toda esa naturaleza antigua ya queda atrás y ahora, he aquí, todas son hechas nuevas. El obrar del pecador se manifiesta por sus obras con sus miembros terrenales. El cuerpo al servicio del pecado. El hombre con una naturaleza no regenerada. Pero con la muerte de Cristo, esa vieja naturaleza queda abolida para el pecado, sin poder que cautive y arrastre al nuevo ser hacia el pecado y la muerte. Ya no se puede imponer, ¿cierto?, sobre esa nueva naturaleza. Y debemos hacer una distinción en este punto porque la vieja naturaleza no fue destruida. Eso equivaldría a quedar eliminada en el creyente, ¿ya? Y eso solo ocurrirá en el momento de la glorificación final del creyente. Y entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, la vieja naturaleza, el viejo hombre, ha quedado sin poder para determinar la vida del creyente. Es decir, ese poder esclavizante que tenía el pecado sobre tu vida ha perdido
esa capacidad. Y por tanto, ahora no vive una vida simplemente distinta a la anterior. No es que sea distinta a la anterior, sino que es totalmente contraria a la anterior. Es una vida diferente. No hay razón, por tanto, para seguir esclavizado cuando el amo fue derrotado y el esclavo liberado de su opresión. Mira lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, el amo destruido y los esclavos liberados, porque Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Esto no equivale a llevar una vida perfecta. Eso sería contrario a lo que nos enseña la Escritura, ¿cierto? Entendemos por lo que dice 1 de Juan 1:8, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Es que estamos en un proceso, ¿cierto? Que denominamos teológicamente como santificación progresiva. Es un proceso, es una acción progresiva que se inicia con la salvación y se termina cuando te mueres, ¿cierto? Cuando nos morimos termina el proceso, porque el Señor, después de nuestra muerte, directamente vamos a juicio y bueno, si hemos sido fieles, ¿cierto? Y si hemos sido, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que hemos sido escogidos, Él cumplirá el proceso, como el eslabón, ¿cierto? La cadena de oro. Si fuimos escogidos, seremos glorificados, ¿ya? La santificación, por lo tanto, es un proceso progresivo. Sin embargo, ahora el apóstol en este segmento reclama atención y obediencia. Solo con el poder que el creyente ha recibido para que se conduzca apartado de los pecados, los cuales son propios de la condición caída del pecador sin Cristo. Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, Pablo demanda esto a los colosenses y por extensión lo demanda a nosotros, ¿ya? Dejad las prácticas terrenales. Y fíjate lo enfático que es Pablo y da un listado, ¿cierto?, de aquellas cosas terrenales. Y hay 5 puntos ahí que están descritos por Pablo, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Vamos a desglosarlo. Fornicación deriva de la palabra en griego porneia y que tiene que ver con la inmoralidad sexual, ¿ya? Esta palabra tiene un doble sentido en la Escritura. Es utilizada para retratar el adulterio espiritual y en el Antiguo Testamento vemos pasajes donde se describe al pueblo de Israel, ¿cierto? Adulterando, yéndose tras otros dioses, ¿cierto? Y ocupa esta palabra. Muchos textos, pero uno, por ejemplo, ¿cierto? En Jeremías 3:8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Ya? O sea, el texto está aludiendo a un sentido espiritual, al irse tras otros dioses, ¿cierto? Pero también se usa enfáticamente para la unión sexual ilícita contraria a la moral establecida por Dios, ¿cierto? No solamente tiene que ver con algo espiritual que hizo el pueblo de Israel, ¿cierto? Sino que también lo alude a la unión sexual ilícita. Mira lo que dice 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer
de su padre. En este término, por lo tanto, fornicación, ¿cierto? Se incluyen las desviaciones sexuales. ¿Cuáles? Todas, ¿cierto? El sexo está reservado para el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Todas las desviaciones sexuales están incluidas en el término porneia, ¿cierto? Incluida una palabra que deriva, se llama pornografía, ¿cierto? En la cual muchos, incluso creyentes, pueden caer en estas prácticas. Por lo tanto, cuando el apóstol, ¿cierto?, escribe que huyamos a que hagamos morir estas cosas terrenales, tenemos que ser más explícitos, ¿cierto?, en qué cosas tenemos que dejar. Los cristianos del primer siglo vivían en una sociedad en la que se favorecía esta práctica pecaminosa, ¿ya? Al que se le daba una connotación de virilidad, ¿ya? Aunque la conversión transformaba la vida del creyente y conducía sus vidas por sendas rectas, el estímulo del pecado podía arrastrar a algunos a pecar. De hecho, Pablo lo reprende y lo reprueba en el texto que leíamos ahí en 1 Corintios 5:1. Pero esto no es una realidad exclusiva para la iglesia del primer siglo. Hoy hay muchas sociedades latinas, incluso en el mundo, que aún mantienen este concepto, ¿cierto? Es más macho el que tiene más mujeres, ¿cierto? Pero no solamente se queda en el punto de la unión sexual. Fíjate que Jesús sube un paso más a la exigencia en cuanto a este punto. Y dice en Mateo 5, 27, 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, entendemos, ¿cierto?, que no solamente tiene que ver con la unión física, sino que también con lo que hay en el corazón pecaminoso. La fornicación es una de las obras de la carne, según lo que describe Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, entre otras que están descritas. Es uno de los pecados más comunes en nuestra sociedad, al que no se le da la importancia que debiera. Se le considera como algo propio y natural, ¿cierto? Que si una pareja se conoce, ¿cierto? Y se puede acercar a una relación y esa relación puede llevar a cometer el pecado, ¿cierto?, de la fornicación, sin ninguna sensación de culpa y, como dice la sociedad y el mundo, triunfa el amor, ¿cierto? Porque esa unión produce hijos y lamentablemente esa unión no está en el marco de cómo Dios lo ha diseñado. Es más, esta condición está absolutamente condenada, ¿cierto?, de acuerdo al texto que estamos leyendo. Las prácticas pecaminosas eran para aquellos que seguían en una condición de pecado, pero nosotros ahora, los creyentes, a los colosenses le está diciendo, ¿cierto?, que deben hacer morir las obras, ¿cierto?, que habían antes en la condición previa. Bueno, la fornicación era uno de ellos. Por lo tanto, las relaciones fuera del matrimonio se practican habitualmente en nuestra sociedad. Y la iglesia en ocasiones puede que no preste la atención suficiente a lo que algunos llaman, ¿cierto?, un fallo ocasional, ¿cierto? En medio de esta sociedad que considera la convivencia de pareja, ¿cierto?, como algo natural, los cristianos tenemos la advertencia de evitar tales prácticas. No debemos condenar a alguien que caiga en un pecado, pero sí debemos impedir que se tome como algo sin importancia.
tenemos que decir que esto es un pecado, tenemos que decir, ¿cierto?, que el Señor nos llama a no cometer un pecado como ese, y debemos denunciar abiertamente que la fornicación no es una expresión de amor y de convivencia, sino que es un pecado condenado por Dios en su palabra. Ese es el primero de la lista, ¿ya? El segundo de la lista dice impureza, todo tipo de suciedad moral. Se refiere a dar rienda suelta a prácticas licenciosas propias del pecado. Pablo lo grafica muy bien al describir este tipo de hombres en Romanos 1:24, cuando dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el sentido de la palabra aquí es de una acción desordenada, buscando la satisfacción de las perversidades personales, aún a costa de los demás. Obviamente, la sexualidad desordenada, promiscua, también cae en este tipo de concepto. El término que expresa Pablo es de desorden, de confusión, denota un sentido de suciedad física como moral y que incluye la sensualidad y la de las falsas doctrinas que frecuentemente pueden estar unidas a ella. En general se trata de todo pensamiento moralmente corrompido, de deseos, de conversaciones lascivas, ¿cierto? Aunque muchas veces no se concreta el pecado sexual, pero es todo lo que lo propicia, ¿cierto? Jesús lo grafica en el Sermón del Monte al referirse al deseo de la mujer del prójimo, que convierte el deseo impuro en un pecado potencial. Esto da cuenta de una absoluta insensibilidad espiritual, como lo dice Pablo en Efesios 4:19. Mira lo que dice. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El tercero de la lista es pasiones desordenadas. Y aquí la idea es de un afecto de la mente o de un deseo desordenado, con pasión corrompida. Y llama la atención que esta palabra en griego original no tiene una connotación negativa, ¿ya? La palabra es patos y se refiere a una pasión, sufrimiento, a ser afectado por algo que venía hacia uno o por algo por lo cual atravesaba, ¿ya? Bueno o malo. Sin embargo, el Nuevo Testamento lo menciona en 3 oportunidades, aquí en Colosenses, en Romanos 1:26 y en 1 de Tesalonicenses 4:5, y en las 3, ¿cierto?, le da un sentido de algo ilícito y pecaminoso, ¿ya? Y esta manifestación es la expresión del pecado a través de la historia humana. Fíjate lo que dice, como lo declara ahí en Romanos 1:26-27, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí está la palabra, ¿ya? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Este es uno de los graves pecados del día de hoy, ¿cierto? Muchos lo consideran como una forma diferente de vida y que debemos tolerar. Incluso algunos evangélicos lo consideran como algo lícito, pero a la luz de la palabra, ¿cierto?, que debiera ser nuestra máxima autoridad, nos damos cuenta que es algo totalmente reprobado por Dios, ¿cierto? Ahora la pregunta es para nosotros, ¿cuál es tu postura entonces? ¿Tu postura va a ser la de la sociedad, la que te inclina y te induce a ser tolerante, o la postura que dice la Escritura? ¿A quién le vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres?
Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El cuarto de la lista es los malos deseos. Tiene que ver con la concupiscencia. Tiene la idea de pasiones desordenadas que generan una sed por satisfacción ilícita. Y estos malos deseos pueden ser del diablo o pueden ser de nuestra propia naturaleza. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propia naturaleza caída, de lo que queda ahí, ¿cierto?, es atraído y seducido. Por lo tanto, la carne representa esa naturaleza caída remanente y Pablo enseña que el cristiano se convierte en un verdadero campo de batalla donde la carne, que procura generar las concupiscencias contra el espíritu, lucha contra este y viceversa, ¿cierto? En la medida que el creyente se deja conducir por el espíritu, en la misma medida deja de satisfacer los deseos de la carne. Dejarse llevar, ¿cierto?, por los deseos de la carne tiene relación con la autorrealización o con la autosatisfacción y hace de alguna manera imposible que vivamos plenamente en Cristo. El quinto y último punto es avaricia, de lo que se dice que es idolatría. Avaricia es el deseo de querer tener más, ¿ya? En otro texto, la avaricia está ligado con la inmundicia. Fíjate lo que dice en Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. El pecado que señala tiene el sentido general de codicia, el afán por satisfacer el yo, ¿cierto? No solamente el de los bienes materiales, sino que el de satisfacerse a sí mismo, e incluso llevado a lo que estábamos describiendo en las 4 puntos anteriores, que tiene que ver con el placer sexual ilícito. Fíjate en el texto de Efesios 5, del versículo 3 al 5, donde Pablo enlaza aquí los 3 conceptos, la fornicación, la avaricia y la idolatría. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías como no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, ahí están los 3 conceptos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el Antiguo Testamento también se asocia el pecado sexual con la idolatría. La adoración de las deidades paganas producía verdaderas orgías en sus cultos, ¿cierto? Y de alguna manera eso los hacía que legitimaran sus pasiones inmorales. Veamos, por ejemplo, un texto ahí en Números 25, 1 al 3, donde dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Se dan cuenta cómo va uniéndose estas prácticas, ¿cierto?, terrenales de los miembros de nuestro cuerpo en pos del pecado? Bueno, el antídoto de la avaricia es el contentamiento. Una persona que está contenta con lo que tiene no tendrá el deseo de abusar de otra, ni física, ni psicológicamente, y menos sexualmente. Tampoco codiciará cosa alguna de otro. Pablo nos da cátedra de esto, ¿cierto? Fíjate lo que dice Filipenses 4 en la segunda parte del versículo 11, cuando dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es el resultado de confiar en Dios. Y la base de esa confianza es el conocimiento de Él. El conocer sus propósitos revelados en las Escrituras. El contentamiento es lo opuesto a la avaricia. Mientras que la persona
avara y codiciosa se rinde adoración a ella misma, lo cual es idolatría, como dice el texto, ¿cierto? La persona contenta adora a Dios. ¿Ya? El puritano Jeremiah Burroughs escribió el siguiente párrafo. Dice, se llega a adorar más a Dios mediante el contentamiento que al escuchar un sermón, pasar muchas horas en oración o al celebrar sacramentos. Estos son actos de adoración a Dios, pero escuchar, orar y celebrar sacramentos son solo actos externos de adoración. El contentamiento es la adoración del alma, al someter la propia voluntad y luego rendirla a Dios. En obediencia activa adoramos a Dios haciendo lo que a Él le agrada, en tanto que en obediencia pasiva también lo adoramos al contentarnos y agradarnos con lo que Él hace. La pregunta para nosotros es, ¿estás contento con lo que Dios te ha dado? ¿O tu corazón insaciable siempre quiere más? Y no me refiero solo al dinero. Muchas veces la codicia tiene relación con la envidia, ¿cierto? Es que el auto del hermano, ¿cierto? O la casa del hermano, ¿cierto? Yo también quisiera, ¿cierto? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está contento? Que el Señor nos ayude a examinar nuestro propio corazón y a entender que Dios ya nos ha hecho libres para cumplir este mandato. Y la razón está en el versículo número 6, que es nuestro segundo punto, cuando nos enseña la razón del mandato. Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, después que Pablo ha hecho este listado de pecados, ¿cierto?, que debemos hacer morir, Pablo hace una pausa y nos establece la razón de este mandato. Dice la ira de Dios. ¿A qué se refiere la ira de Dios? Bueno, es la reacción santa de Dios contra el pecado. Es parte de su naturaleza, es parte de sus atributos, de sus perfecciones, la santidad y la ira santa por el pecado. Esta ira se revela o se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres, según dice Romanos 1:18, de modo que del impío se dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en Romanos 2:5. Por lo tanto, la ira eterna da consecuencias perpetuas. ¿Cuáles consecuencias? Alejado de Dios, separado de Dios, sin esperanza y sin Cristo. Por eso nuestro texto dice que la ira viene sobre los hijos de desobediencia. Es un verbo, ¿cierto? Viene, ¿cierto? Es el verbo venir, que está en un presente indicativo que da una acción continua, es decir, que está viniendo. Y esta forma verbal en presente, en realidad es un futuro profético, porque es un hecho futuro, ¿cierto? Pero como viene directamente de Dios, se puede dar por hecho, ¿cierto? Aunque aún no se haya cumplido. El pecado acarrea ira, no bendición, ¿ya? El pecado nunca va a terminar en felicidad. Por lo tanto, si la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, el contrapunto somos los cristianos que hemos sido librados de la ira venidera de Dios. Mira cómo lo dice 1 Tesalonicenses 1:10, cuando dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de la ira de Dios, ¿cierto? Y en 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo que si pecamos experimentaremos la terrible ira de Dios. Más bien afirma que los que son de Cristo y están unidos a Él, que lo aman, lo sirven, no desearán participar de estos actos pecaminosos que son el estilo de vida de aquellos que sí experimentarán la ira eterna de Dios. Los creyentes
hemos sido librados de la ira de Dios, pero estamos ahora sometidos a su disciplina. Hebreos 12, 5 y 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por lo tanto, el incrédulo sufrirá su eterna ira, mientras que el cristiano experimentará su disciplina amorosa. De todas formas, todo el que practica el pecado sufrirá las consecuencias, y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto, que es el argumento del mandato. Versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Los colosenses, así como todos los hombres, tenían una forma particular de vida antes de este nuevo nacimiento, concordante con esa vida de pecado, con esa vieja naturaleza. Y acá se hace una alusión especial a la vida que ellos llevaban en el paganismo, ¿cierto? Antes de su conversión, ellos vivían en desórdenes morales, como los que hemos citado, y eran acreedores de la ira de Dios. Así era la vida de todos los creyentes antes de su regeneración. De esta misma forma lo dice a los corintios que esto erais algunos, ¿cierto? Mira, en 1 Corintios 6, 9 a 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese que ahí hay un listado, igual como en nuestro texto que leímos recién. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, estas cosas eran el modo de vida de algunos, de los que ahora son creyentes. De este mismo modo, los colosenses, no todos habían practicado pecados tan notorios, pero todos tenían una experiencia pasada de vida pecaminosa. Fíjate el contraste que hace el apóstol en el versículo 7. Dice, en otro tiempo y ahora, ¿cierto? En otro tiempo erais, en otro tiempo anduvisteis y ahora, ¿cierto? En la vida cristiana hay un antes y un después, y el punto crítico es la conversión. Pablo dice que los creyentes de Colosa anduvieron en esta vida propia del inconverso, y el verbo está en un tiempo que indica un hecho consumado definitivamente, pero que había concluido con la conversión a Cristo. Los verbos en este versículo son el verbo andar y el verbo vivir. El verbo andar implica una conducta y el verbo vivir implica una disposición voluntaria a ese modo. Sin embargo, esa situación queda cancelada por la obra de Cristo. Es un cambio operado por la gracia, salvos de aquella situación de esclavitud al pecado. Como dice el doctor Lacueva, solo la gracia de Dios ha hecho la separación entre nosotros y nuestros antiguos compañeros de pecado y rebeldía contra Dios. Aunque los creyentes somos nuevas criaturas, tenemos la carne, la victoria no ha llegado en su plenitud total y definitiva, y la vieja naturaleza sigue oponiéndose al Espíritu Santo, ¿cierto?, que habita en nuestras vidas, como lo dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no tengáis lo que quisierais. Aunque en alguna ocasión pequemos, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Cada creyente está en un camino de santificación progresiva que culminará en la gloriosa santificación final. Finalmente, este mensaje nos lleva a meditar en nuestra vida cotidiana, ¿cierto?, a nuestros momentos en los que estamos expuestos con el roce del mundo, en los que probablemente nuestra naturaleza pecaminosa puede aflorar por algún estímulo.
Y Pablo le dice a los corintios al finalizar su segunda carta, en 2 de Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tal vez muchos oídos sensibles podrán decir, ya estoy cansado que me hablen del pecado y sus consecuencias, ¿cierto? Ya no quiero venir más a esta iglesia porque siempre hablan del pecado. Mi hermano, la palabra está ahí para ser expuesta lo más fielmente posible, ¿ya? Y es nuestro deber exponerla como esta lo dice. Y si tú estás en pecado, obviamente tu conciencia no estará grata de escuchar la reprensión. Pero la confrontación es para todos, para el expositor, para la audiencia, ¿cierto? Y si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Si hay pecado en tu vida y que abrazas como algo que no quieres soltar y lo acaricias, es porque a lo mejor, como decía Pablo a Corintios, ¿cierto? No eres un cristiano y debieras examinarte a ti mismo, ¿cierto? Si es así, nuestro deber es anunciarte el Evangelio y decir, arrepiéntete y conviértete, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero si eres un cristiano y estás en pecado, hermano, sal de ahí. Sal de ahí. Vivimos para la gloria de Dios y ya hemos sido libertados, ¿cierto?, de la esclavitud. Ahora, nuestro deber es cumplir el mandato y hacer morir lo terrenal en nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor.